Vale, vamos con el segundo póster oral que se titula La enfermedad hepática metabólica al diagnóstico de la infección por VIH predice eventos cardiovasculares y lo presenta María Luisa Montes del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer al Comité Científico el que nos haya permitido presentar los resultados de este nuevo análisis dentro de la cohorte CORIS. Como muchos de vosotros conocéis, por las ediciones previas de GESIDA hemos ido presentando a lo largo de los últimos 3 años los resultados de la línea de investigación que comenzamos en el año 2019, que pretendía estudiar la incidencia y prevalencia de diabetes en CORIS, la resistencia a la insulina y la esteatosis hepática. Y para terminar este análisis complicado que hemos ido haciendo en distintas etapas y que nos ha permitido aprender muchas cosas, pues queríamos ver si la enfermedad hepática metabólica realmente tenía una capacidad de predecir eventos a futuro en los pacientes que seguimos. Perdonad, a ver, con flechitas. Ahora, entonces, el objetivo de este estudio que presentamos aquí hoy es estudiar si la enfermedad hepática metabólica tiene capacidad de predecir eventos cardiovasculares mayores y o muerte cardiovascular independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular en personas recién diagnosticadas de infección por VIH. Para ello, lo que hicimos fue, en la visita basal de los pacientes cuando entran en la cohorte CORIS, identificar aquellos que tenían enfermedad hepática metabólica con riesgo de fibrosis, definida esta mediante el cálculo de índices de esteatosis, resistencia a la insulina, que es el índice de TIG con un punto de corte por encima de 8,38, y de fibrosis hepática definida como un FIB4 por encima de 1,3. Y se clasificó el riesgo cardiovascular de los pacientes en ese momento como medio o alto en función del número de los factores de riesgo cardiovascular que estuvieran presentes y que luego detallaré un poco más. Este es el flujo de pacientes. A fecha de 30 de noviembre de 2022 había incluidos 19.352 pacientes, de los cuales decidimos poner el foco en aquellos que empezaban tratamiento antirretroviral a partir del año 2010, con idea de tener una visión de unos pacientes mucho más parecidos a los que tenemos ahora, no pacientes antiguos con muchos otros tipos de tratamientos, pacientes con mucha más incidencia de hepatitis C crónica, por tener un panorama un poquito más limpio. Excluimos los pacientes que tenían datos insuficientes para el cálculo de los marcadores que os he mostrado, que eran 4.633, y nos quedamos con los 7.363 pacientes, de los cuales excluimos 77 porque habían tenido ya un evento cardiovascular antes de entrar en CORIS. Por tanto, el grupo final son 7.286 pacientes. Encontramos un total de 137 eventos cardiovasculares, mayores o menores, y con una mediana de seguimiento de 38 meses. Muerte por causa no cardiovascular ocurrió en 204 pacientes, en una mediana de meses de seguimiento de 21, y la supervivencia fue de esos 6.945. En cuanto a las pérdidas de seguimiento, que hemos comentado bastante en este congreso, pues como veis eran un 23%. ¿Qué calculamos? Calculamos las tasas de eventos cardiovasculares que hemos incluido: infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria, ictus, accidente isquémico transitorio, isquemia arterial periférica y o muerte cardiovascular, y todo esto clasificado en función de que los pacientes presentaran enfermedad hepática metabólica con riesgo de fibrosis o no. Además, realizamos un análisis de Kaplan-Meier para ver la aparición de eventos según esta clasificación de los pacientes. Y, por último, realizamos también un análisis multivariable de riesgos competitivos para determinar la capacidad predictiva para eventos cardiovasculares mayores y o muerte cardiovascular de la enfermedad hepática metabólica con riesgo de fibrosis, determinada por índices. Esto es para mostraros cómo se distribuyeron los eventos a lo largo del tiempo. Como podéis ver, porque a ver si soy capaz de...
Como podéis ver, a medida que los pacientes, que va pasando el tiempo y se van haciendo más mayores, acumulamos más cantidad de eventos. El evento más frecuente fue el infarto agudo de miocardio, seguido del accidente cerebrovascular y después ya accidente isquémico transitorio o muerte por evento no cardiovascular y la enfermedad coronaria sintomática. Esta es la tabla de los pacientes divididos en función de que no tuvieran evento o muerte, de que no tuvieran evento, de que tuvieran evento cardiovascular o de que tuvieran muerte no cardiovascular, que es el grupo de pacientes que se ha utilizado para el ajuste del análisis por riesgos competitivos. Entonces, voy a destacar algunas cosas porque estas tablas tienen mucha información. Con respecto a los pacientes que tuvieron evento o muerte cardiovascular, destacar que con respecto a los pacientes que no tenían evento fueron pacientes más mayores, con un porcentaje más alto de nivel educativo mínimo o básico y con una DIR de CD4 también inferior en este grupo de pacientes. Y con respecto a los índices que vamos a medir, pues como veis, la mediana de FIB4 era de 1,3 en este grupo de pacientes frente a 0,9 en el grupo que no tuvieron y de 8,7 para el TIG frente a 8,4 en el otro grupo. Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular que veis abajo, lo que hemos evaluado ha sido, porque hay que entender que CORIS tiene los datos que tiene, por lo tanto no podemos utilizar ni aplicar las escalas que hacemos en consulta. Entonces, hemos intentado al menos categorizarlo de esta manera. Por lo tanto, hemos contabilizado como factores de riesgo cardiovascular el tabaquismo, la hipertensión, colesteroles por encima de 200 y lo que hemos llamado tratamientos cardiovasculares, lo que quiere capturar son pacientes que tienen tratamiento para hipercolesterolemia, tratamiento para diabetes, tratamiento para hipertensión. Estas son las tasas de incidencia de los eventos cardiovasculares. El global, como veis, son 3,5 por cada 1.000 personas año. Si los separamos por personas que tienen, hemos ido categorizando. Aquí es simplemente enfermedad hepática metabólica o no, indicado por un TIG mayor de 8,38. Como veis, la diferencia aquí está. Si los pacientes tienen simplemente el FIB4 elevado, esta es la diferencia entre no tenerlo y tenerlo. Y cuando los dividimos por las 4 categorías, es decir, sanos quiere decir que todos los índices son normales, solo con el índice metabólico, solo con el de fibrosis o con los dos, es como tenemos mayor capacidad discriminativa de tasa de eventos. En la gráfica, como veis, representamos 3 líneas. La línea roja es la de la probabilidad acumulada de tener un evento o una muerte por enfermedad hepática metabólica con riesgo de fibrosis. Ese es el rojo, que es la línea, como veis, que más se abre. Después, la línea azul es enfermedad hepática metabólica o riesgo de fibrosis, uno de los 2 índices alterados. Y, por último, los pacientes que no tenían ningún índice alterado. Marco en esta línea los 60 meses porque, creo que es el tiempo en el que, como veis, las curvas empiezan claramente a separarse más y, por lo tanto, quiero con esto profundizar en la perspectiva. Si somos capaces de identificar estos pacientes en el momento cero, tenemos 60 meses para que empiecen a pasar cosas y probablemente para poder actuar en ello. En la tabla de la derecha os muestro el análisis de riesgos competitivos en el que, como veis, el tener una enfermedad hepática metabólica con riesgo de fibrosis tiene un hazard ratio de 2,21 independientemente del resto de factores con este intervalo de confianza que veis. Y, por lo tanto, podemos concluir que las personas que viven con VIH que tienen enfermedad hepática metabólica con riesgo de fibrosis, en el momento del diagnóstico de la infección por VIH, tienen un riesgo doble de tener una enfermedad cardiovascular o muerte independientemente del riesgo cardiovascular por el resto de factores. Por lo tanto, nos permite identificar población de alto riesgo en la que debemos intensificar nuestro seguimiento y el tratamiento de todas estas comorbilidades que concurren. Y abajo están las referencias bibliográficas de lo que ha dado de sí esta línea de investigación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marisa. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Vale, ¿puedo hacerte una preguntilla? Me llama la atención, la mediana del índice de masa corporal fue 23,7 con un rango entre 21,6 y 26. De entre los que presentaban enfermedad hepática metabólica, ¿cuántos habría más o menos con sobrepeso? Así.
No me acuerdo de memoria. Bueno, así. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. CORIS no recoge el peso desde el principio, ¿vale? Es una variable que aparece a partir de un momento y aún así muchos centros no la reportan, porque hay muchos de los que estáis aquí sabéis que no se pesa a los pacientes en las consultas. Entonces es un factor limitante. Pero yo creo que estoy hablando, es que hablo de memoria. Es cierto que en nuestra población, a diferencia de otras poblaciones, el porcentaje de obesos claramente es inferior frente a población general con enfermedad hepática metabólica y tenemos muchos más pacientes en el grupo de sobrepeso, pero no con obesidad. Entonces, esto es importante. Y luego hay un porcentaje no despreciable que suele salir en casi todos los trabajos de un 15 o un 20% de lo que se llaman lean, o sea, los delgados que tienen enfermedad hepática metabólica y que probablemente tienen un fenotipo de enfermedad hepática metabólica un poco diferente a los pacientes que simplemente tienen obesidad o sobrepeso. Muy bien. Vale, ¿alguien más quiere preguntar algo? Vale, pues muchas gracias.